Federal, Patricio Luján, la saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias siempre por darme un espacio para poder pluralizar la palabra, ¿no? Porque la mayoría de los medios de Córdoba generalmente solamente le dan voz a quienes acompañan la línea oficial a nivel nacional y a nivel provincial, así que les agradezco profundamente poder expresarme siempre en este medio y felicitarlos también. Bueno, la idea creo que también el paradigma nos obliga a que Córdoba tiene hoy una posibilidad en el cambio de época de que los medios o quienes trabajamos en los medios o quienes nos formamos como periodistas podamos tener un poco más de pluralidad, más allá de que puedo coincidir sobre las ideologías o las situaciones que han tal vez no equivocado el rumbo de Argentina con los gobiernos que han pasado, ¿no? Y no precisamente ha sido el anterior gobierno, sino muchos de los gobiernos en muchos años, diputada. Sí, pero pareciera que más allá de que se esgrime mucho y se proclama mucho la democratización de la palabra y la libertad de prensa y demás, la realidad es que no todas las voces están presentes en los medios, ni en Córdoba ni a nivel nacional, ¿no? Hay determinados sectores de la política que expresamos una mirada distinta, que no solemos tener voz en los medios que son más masivos en la provincia de Córdoba, por ejemplo, bueno, porque nuestras miradas, nuestro pensamiento, nuestras ideas incomodan. Y entonces me parece tremendamente valorable que ustedes tengan esa mirada de amplitud, de pluralidad, porque además esa responsabilidad que tienen los medios de comunicación en torno a profundizar la democracia, promoviendo la pluralidad de ideas, es importantísimo, porque también le permite a quienes los siguen poder tener o elaborar un pensamiento crítico escuchando cada uno de los posicionamientos. Así que bueno, felicitarlos muchísimo por eso. Es muy importante el rol que tienen. Diputadas, tengo a mi costado a Mariano Luján, que seguramente le va a preguntar algo y vamos a interactuar sobre un poco el balance de este cierre de año que trae muchas controversias a nivel nacional y mucha incertidumbre sobre las decisiones que ha tomado el gobierno. Mariano, te escucha. ¿Qué tal, diputada? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal? Con respecto a lo que viene sucediendo con el gobierno nacional, con estos últimos sucesos que ha tenido, con el jefe de la FIP, con el diputado, con el senador Cuellar, es decir, es como que el gobierno nacional le pone Con silencio. Ritondo también, ¿no? Con Ritondo, quien plantearon en algún momento que podía llegar a ser jefe Exactamente. de la Cámara en acuerdo de la Libertad Avanza con el PRO. Exactamente, por eso digo, uno se pone a pensar, es decir, el gobierno habla de la casta y golpea y uno se pone a pensar, pero si hablas de la casta, esta gente que hoy está pasando por esta situación, eh, ¿cuál es la defensa que hace? La defensa que hacen ellos, a ver, yo creo que no tienen mucha argumentación para defender, ¿no? Y de hecho, cuando algunos de quienes han sumado a su espacio político, que evidentemente son la casta, porque piensan de manera diferente según para el lado donde consideran que va el viento, van las miradas generalizadas de la gente en determinados momentos. eh, bueno, todos esos a quienes suman y suman de esta manera son gente que no tiene ideología, son gente que no tienen un proyecto de país en la cabeza, son personas que se van acomodando según las circunstancias. Bueno, eso es en definitiva la casta política, y la casta es también quienes, a partir de ir moviéndose de espacio político según la conveniencia, también van recibiendo algunos beneficios económicos al respecto. Digo, lo de Cuader es un ejemplo, bueno, quien está en la FIB es un ejemplo, y aparte es escandaloso porque además es alguien que tiene un montón de cosas no declaradas y va nada más y nada menos que ese organismo, digo, y bueno, ni hablar lo de Ritondo, que además quiero recordar que él fue el que pidió la sesión para ficha limpia. Sin lugar a dudas, Él pidió la sesión diputada, para ficha limpia y estaba tremendamente sucio.
tenía más de 70 propiedades sin declarar, bueno, una cosa totalmente escandalosa. Y bueno, cuando hablamos de la casta, esa es la representación de la casta, y yo quiero dejarlo muy claro, porque parece que quieren plantear que la representación de la casta es aquel que ha dedicado su vida y la ha entregado a la política y a la militancia. ¿No? Esas personas que se sostienen en la política porque militan, porque se dedican, porque tienen convicciones, quieren tratar de intentar poner en ese lugar la casta, como que ellos son los nuevos porque ingresaron, según lo que ellos plantean recientemente, por lo menos quienes están en el círculo más pequeño del presidente, pero la realidad no es esa. Yo creo La realidad es que la casta es quienes hacen negocios de la política, no quienes dedican su vida militar para querer cambiar las cosas porque siguen una idea. Bueno, ahí está el punto de inflexión de lo que nos pasa a los argentinos con la política y con los dirigentes que están en la política, digo, ¿no? Porque si yo me tengo que basar en lo que hoy podemos ver a tan solo 12 meses de gestión del presidente Milei, y con esto que estamos planteando, y podríamos plantear aún más cosas, ¿no? Si uno refleja para atrás, creo que también los gobiernos anteriores, a la cual también, por supuesto, la expresidenta, que hoy también dedica un tiempo que culturalmente, si tuviera la oportunidad de entrevistarle, le diría, no es manera tal vez de querer contemplar o poner templanza a los argentinos contestándole a alguien hoy que preside, ¿no?, el sillón de Rivadavia. Digo esto en los enfrentamientos que hay, tanto sea de un lado como del otro, que no estoy de acuerdo para nada porque le hace mal a la sociedad. Así como el presidente dice que le va a poner el último clavo al cajón, que es algo que toca la ciencia blanda, de emocional. La presidenta también habla de un loco que nos lleva adelante. Entonces la sociedad se encuentra al medio en un tire y afloje donde están los buenos y los malos, creo, ¿no? Creo que tiene que haber un cambio de inflexión. Yo no lo creo así y te quiero explicar por qué. Porque desde un lado se promueve, y lo digo concretamente sin ningún tipo de suspicacia, lo voy a decir directamente, por parte del gobierno se promueve la violencia política. Estoy de acuerdo. Digo, sí, cuando el presidente de la nación dice que quiere ponerle el último clavo al cajón de Cristina Fernández de Kirchner, y ella fue víctima de un atentado hace 2 años atrás, donde militantes del espacio político del presidente intentaron pegarle 2 tiros en la cabeza, me parece que, bueno, no es lo mismo decir que alguien plantea cosas que son fuera de lugar, digo... sí, cuestiones extremas, no sé, diputada. El presidente de la nación decir que el Estado es un pedófilo en un jardín de infantes con niños envaselinados, digamos, ¿no? Con niños de jardín de infantes envaselinados y atados, no me acuerdo si fue encadenados, fue la palabra que utilizó. La verdad que a mí eso son cosas que me preocupan. No es lo mismo ese tipo de cosas, no es lo mismo decir ese tipo de cosas que plantear una disidencia política con fuerza y con vehemencia. Estamos de acuerdo, estoy de acuerdo. Que podemos estar de acuerdo o no, pero digo, no es lo mismo, digo, no pongamos las cosas en el mismo lugar. Me parece muy bien. Porque no es lo mismo. Es cierto, la verdad que le tengo que asentir lo que usted plantea, pero es importante también ponerlo en la escena, de qué manera lo explica usted. Me parece que por ahí hasta la fatiga, hasta el hartazgo que tiene la sociedad, ya no puede calificar ese tipo de agravios, ¿no? Es cierto, desde lo que ha sido el inicio del presidente, lo único que ha intentado es forjar una violencia aún más pronunciada de la que tiene la sociedad en sí, tanto sea por lo que pasa, ¿no?, por lo que atraviesa, ¿no? Porque si hoy vamos a los informes de UNICEF, ha crecido entre el 10 y el 15% el tema de la nutrición de los niños, ¿no? Y eso es un tema pendiente de muchos gobiernos. En la provincia de Córdoba acaba de salir. Pero no es solamente eso, no es solamente la forma en la que creció, los niveles de pobreza, de desocupación, sino todo lo que eso trae aparejado, ¿no? Porque si nosotros empezamos a desglosar esos números, también vemos que eso ha afectado de manera muy contundente la salud de las niñas, niños y adolescentes, donde hay enfermedades que se habían erradicado y que hoy vuelven a estar presentes. Eso habla también de cómo está fallando el sistema de vacunación en la Argentina. Si nos ponemos a desmenuzar esos números, empezamos a ver también cómo hay índices vinculados a situaciones de tremenda complejidad
en el ámbito sanitario, en el ámbito de la Previsional, violencia y demás, previsional, los están, abuelos. bueno, que está todo profundamente relacionado con esto. Digo, cuando el presidente de la nación toma la decisión de quitarle los medicamentos a nuestros adultos mayores, digo, lo dijo la máxima autoridad eclesiástica en Córdoba, eso es una eutanasia encubierta, porque nuestros adultos mayores, si no tienen acceso a esos medicamentos, se mueren Bueno, literalmente, se un mueren de senador, cosas un senador reales. dijo, ¿no? Un No, senador dijo, un un diputado de la diputado Libertad de la... Un diputado que es adulto mayor además, ¿eh? Bueno, digo, están pasando cosas que usted es psicóloga, ¿no? Y creo que además de abogada, pero digo, en la ciencia de la psicología, No soy psicóloga, soy psicóloga especialista en violencia particularmente, con lo cual bueno, todos este tipo de fenómenos son cosas que a mí me impactan porque sé además lo que genera en torno a la construcción de subjetividad en la sociedad. bien, si tuviera que darme sacarse en este caso la banca de diputada como especialista y cómo se formó en la ciencia de la psicología, ¿qué estaría pasando hoy en el semblante de la sociedad? Usted es cordobesa, ¿no? Y recién Sí. decíamos, ayer las imágenes recorrieron todos los canales de una nueva víctima de robo en pleno momento en un barrio residencial en Córdoba, que es el que todos conocemos, Cerro de la Rosa. Se roban una goma rompiendo un vidrio como si estuvieran sacando un plantín. Y por otro lado tenemos que ver los cordobeses un lanzamiento en materia de promoción, que no está mal, pero tal vez el concepto, ¿no? De baile, de palabras, de decirles, creo que antes de presentarla a usted estábamos hablando y nos vamos a meter en ese Sí, lo escuché. análisis. Yo creo que digo, ¿a dónde va la ciencia blanda o lo emocional? ¿A dónde está el termómetro de nuestros queridos prójimos, de nosotros los ciudadanos? Bueno, pues yo te lo intentaba empezar a construir un poco ese análisis anteriormente, ¿no? A ver, yo creo que cuando quienes generan referencia y construyen subjetividad desde los medios de comunicación, desde las referencias políticas, incluso desde los espacios de referencia cultural, como pueden ser los artistas, los deportistas y demás, las expresiones que vierten eh, hacia el resto de la sociedad, teniendo en cuenta que es una referencia, por eso hace un rato hablaba también de la responsabilidad en la comunicación. Lo que hacen es promover discriminación, xenofobia, estigmatización, promover lenguaje lento, porque es lo que está sucediendo desde hace unos años a esta parte. Digo, yo quiero recordarles tapas de revistas muy reconocidas y prestigiosas de la política en Argentina que ponían en la tapa, Sangre, sí, en la sangre, tapa, sí, no, sí. pero no, ponían a Cristina con un ojo como si le hubiesen metido una piña y con una cinta que le impedía hablar, por ejemplo, ¿no? O la estigmatizaba en una tapa fingiendo un orgasmo, poniendo que para Cristina el poder era eso, digo, y muchas otras cosas más. A mí, por ejemplo, el actual presidente de la Nación, hace varios años atrás, salió un dictamen por un proyecto que había presentado yo al respecto de el reconocimiento del cuarteto como parte del folclore nacional, porque incluso tiene que ver con lo que estaban hablando antes. Digo, el cuarteto es la música popular cordobesa, así como el chamamé es en Corrientes, Ujú, digo, claro, sí, la cumbia de Santa Fe, sí, tiene, claro, sí. es parte cultural importante y aparte genera trabajo para mucha gente en la provincia de Córdoba. Bueno, cuando ese proyecto se trató, que tenía que ver con eso, con la generación de trabajo, con la promoción en cada uno de los festivales vinculados al folclore a nivel nacional y demás, que eso era muy bueno para mucha gente y tenía que ver con la promoción de nuestra cultura, el presidente dijo que yo era una hija de puta y que había que matarme en ese momento. Búsquenlo porque ese video fue en una entrevista en la radio. Cuando todas esas cosas van increyendo de manera permanente y se van promoviendo a través de los medios de comunicación y una persona absolutamente violenta es considerada un personaje simpático, y cuando promueven a través de las redes sociales el lenguaje estigmatizante, violento, cuando estigmatizan a quienes militan el feminismo, cuando estigmatizan a quienes militan la disidencia sexual, cuando estigmatizan a quienes son extranjeros, cuando estigmatizan a quienes tienen la piel marrón.
Bueno, claramente lo que están haciendo es promoviendo la construcción de una subjetividad violenta que termina en muchas situaciones que estamos viendo hoy, digo, esas golpizas, digo, en Argentina viene pasando hace tiempo, lo que pasa que no se le prestó la atención suficiente, digo, han matado a chicos a golpes en la Argentina simplemente porque consideraban que tenían la piel de un color que no les caía bien. Todo esto fue parte de una construcción de una subjetividad que se terminó instalando. Digo, es la cultura del odio y nosotros veníamos diciendo y discutiéndolo públicamente. De hecho, yo tengo videos hechos hace 4 o 5 años atrás donde empiezo a hablar de esta problemática. Y la verdad es que esto no se problematizó. Los principales medios de comunicación a nivel nacional le daban muchas horas de micrófono, de pantalla a quienes promovían este tipo de cosas y se la siguen dando aún hoy. De hecho, hay conductores de televisión que promueven esta violencia verbal, simbólica, política. Bueno, los resultados que vemos son de una degradación muy profunda de la sociedad y de la normalización de la violencia como parte de lo que está aceptado cultural y socialmente. La verdad que es muy importante escucharla atentamente. Mariano, la última, porque sabemos que la agenda de la diputada está justo apretada. Dale. Diputada, la última pregunta. ¿A usted le representa como diputada cordobesa la palabra culeado? Como salió, No. como salió Bueno, creo que promocionar el gobierno. eso creo que es parte de la estigmatización cultural. Por eso le Digo, pregunto. siempre nos quejamos tanto de la mirada que tienen, generalmente decimos los porteños, pero es otra cosa, es lo que se conceptualiza generalmente, esa mirada estigmatizante que tienen al respecto de que Córdoba es la utilización de ese término, o el priteado, como decías vos recién, o tantas otras cosas con las que intentan estigmatizarnos. Y nosotros desde, culturalmente digo, y nosotros desde la promoción de la publicidad oficial, reforzamos esos conceptos. Digo, esas cosas son las que preocupan y que tienen que ver con lo que estuvimos hablando a lo largo de toda la entrevista. Digo, nosotros en Córdoba somos la provincia que tiene la universidad más antigua del país, con un reconocimiento enorme, es la docta nuestra ciudad, es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Hay tantas cosas para decir de Córdoba. Lo único que me resta decir es que tal vez nos hace falta tal vez un baño de realidad para que las discusiones o los debates, como tal vez me aclaró algunas cuestiones que están muy bien y le hace bien al televidente que hoy tiene la posibilidad de tener la pluralidad a través de Córdoba Federal, que es hecho, producido y contenido desde el interior para la capital y para el resto del país y el mundo, en este canal que me pretende esto. Tal vez si es un granito de arena en un desierto, lo vamos a seguir construyendo, pero escuchar a todas las partes y si es disidente de alguno u otro, lo importante es que se llegue a un punto objetivo igual, digamos, ¿no? Me Por parece. supuesto. Eso es la democracia. Y es lo que tenemos que defender, esa es la democracia, la pluralidad de ideas, el aceptar a otro que piensa distinto, no es la promoción de la violencia, no es la promoción de la estigmatización. Bueno, pero la Me parece dirigencia también tiene que ser consciente de que no solamente los canales centrales pueden darle micrófono, no. Me parece que la gente también entendió el cambio de paradigma. Por eso puedo tener. Absolutamente. Y los canales de streaming fundamentalmente están intentando generar un proceso de pluralidad que me resulta muy interesante, así como hay canales de streaming dedicados a fomentar determinados discursos violentos, hay otros que se han dado la responsabilidad comunicacional de abrir esta posibilidad de pluralizar el uso de la palabra, que es algo que me parece central porque no sucede en los canales de televisión, que tienen una característica muchísimo más comercial y que generalmente orientan su línea editorial a quien le paga la pauta. Bueno, ese no es nuestro caso, la verdad. Después de 20 años hemos logrado cambiar el paradigma hacia la televisión y seguimos en el dial y creo que la gente nos ha aceptado esta propuesta, que con mucha responsabilidad lo hacemos todos los días y obviamente tratando de mejorar todos los días para la gente que nos ve. Le deseo unas felices fiestas y espero que en el 25 podamos estar conectados con lo que se vaya a dirimir dentro del Senado, del Congreso y todos los proyectos que tenga por delante. Gracias. Muchísimas gracias, muy buenos días y muchísimos éxitos
para adelante como deseo del año que entre y por supuesto siempre pueden contar conmigo. Gracias, muy amable, licenciada, muy amable. Que tenga buen día. Gracias. La diputada nacional Gabriela Esteves, y que es de Unión por